Gracias. Ahora empezando por la número 3, 13, el oficial real y profético y sacerdotal y todos los fieles y el sacerdotes ministrar. Ese punto, tres partes. Primero, laicos y religiosos y sacerdotes. Entonces, primero, el laicos. Yo mucho imagen ayudando mucho. Ahora es por el bautismo, todos participantes de sacerdotes es común. Por eso, primero punto, laicos, Lumen Gentium 30. El definición, el laico es aquel que mediante el bautismo está unido a Cristo y forma parte de la iglesia, participando en los oficios sacerdotes, profetas y leales. Entonces, función, profetas, sacerdotes son ahí, Lumen Gentium, ahí. Voy a decir más, después voy a compartir. Segundo característica, el laico es una persona que practica su fe en medio de la vida secular, buscando el reino de Dios no dentro de la iglesia, sino en el mundo. Tercer punto, la misión del laico es vivir el evangelio en la vida cotidiana, transformar el mundo con santidad y manifestar la fe, la esperanza y el amor a través de su testimonio de vida. Ahora, segundo es el estado religioso, no mucho, tanto, el tema es dos, sacerdotes. Por eso, Lumen Gentium 34, ahí diciendo, primero punto, sacerdote, orden de los sacerdotes, es participación en el sacerdote, Lumen Gentium 34. Los laicos ofrecen su vida cotidiana. Perdón. Perdón. El sacerdote ministerial es papel de misión, el sacerdote, de la acción entre el sacerdote y el obispo. El sacerdote es colaborar del obispo formando junto un único presbítero. El segundo, representar al obispo en la iglesia local, santificando y guiando a los fieles bajo su autoridad. Y tercero, el sacerdote debe respetar y obedecer al obispo como un padre, mientras que el obispo debe tratar al sacerdote como un hijo y amigo. Segundo, misión comunitaria del sacerdote. Todos los sacerdotes están unidos por el profundo fraternidad debido a su común carácter y misión. Tercer punto es responsabilidad del sacerdote hacia los fieles. Como padre espiritual, el sacerdote debe mostrar amor y ser ejemplo para los fieles. Y sirva a la comunidad local, guiándola para que sea reconocida como iglesia de Dios. Y debe dar testimonio de la vida, de la verdad y de la vida, no solo los creyentes, sino también a quienes han abandonado a la fe, buscando a las ovejas perdidas. Y cuatro punto es unidad de la iglesia, corporación sacerdotal. A medida que el medio se integra cada vez más, los sacerdotes deben evitar divisiones y corporar por la unidad. Bajo la guía del obispo y del papa, deben esforzarse para que toda la humanidad es una como familia de Dios. Quinto clave es comprensión teológica del sacerdotes. El Concilio Vaticano II iluminó el concepto de la sacerdocio a través de la eclesiología del pueblo de Dios. Por eso, énfasis de la sacerdocio común de todos los fieles y reconocimiento de los dones universales de la Iglesia.
extensión de la misión de Cristo a todos los creyentes, prioridad del servicio pastoral sobre la autoridad jurídica. Y el sexto es punto origen histórica, tipo de la sacerdote. Ahí, aquí la imagen de aquí, Serenio Tianichi, diciendo que son tres tipos, son los apóstoles. Aquí son tres, designación de Cristo, los 12 testigos de la resurrección, y segundo, servicio carismáticos derivados de la acción libre del Espíritu. Y tercer punto, designador por la Iglesia, obispo y presbíteros elegidos por las comunidades. Esos sí son sacerdotes. Mm, ahora, aquí último, aquí laicos, punto de participación en sacerdote, Lumen Gentium 35 es solo las laicos ofrecen su vida cotidiana como sacrificio espiritual para glorificar a Dios. Actúan con santidad en medio del mundo, consagrado del mundo Dios. Y misión, aquí segundo, algo, sacerdote abajo, arriba, profética es reciban la misión de testimoniar el Evangelio con su vida y sus palabras. Y también dan testimonio de amor, la fe, Cristo a través del matrimonio y de la vida familiar. Y participan activamente en la evangelización dentro de las estructuras seculares. Y el último es como participación en la realiza Lumen Gentium 36 a su último, reciben el poder de superar el pecado y vivir con libertad y transformen el mundo con justicia, amor, la paz y guiando toda la creación hacia la gloria de Dios y purifican la estructuras seculares y preparan el terreno para sembrar el Evangelio. Últimamente participan armoniosamente su papel en la iglesia y la sociedad. Recomiendo que toda actividad está bajo el reino de Dios. Eso sí, puntos son hay imagen, podemos entender la punto de laico, punto de sacerdote. Y eso. Sí. ¿Han entendido? Más o menos. Apache, Sí, apache. vaya. Siguiente, la punto 14. Es fácil. Gracias. Siguiente, la pregunta de la acción entre la colegialidad. Hola, gatito. Voy a cocinar sopa de gato. ¿Sopa de gato? Mentira, mentira. No puedo comer. Comida caminante. Ya, comida, ya vamos a matar, ¿no? Oh, perdón, muy feo. Ya, último. Número 14, la relación entre la colegialidad de los obispos y primado y la... ¿Qué es esto? El perro, pero verdaderamente voy a cocinar sopa de perro. Ya, otra vez, ya. Es la... Esa pregunta son tres temas. Primero punto es la relación entre la colegialidad de los obispos y el primado y la infalibilidad de Roma pontífices. Ese tema, dogma, pero nosotros tratábamos sobre ese tema en el derecho canónico. Ahora empezar, ¿ves? No es complicado, es fácil. El primer punto es la colegialidad episcopal y primado del Papa. Es Lumen Gentium 22, 23 tema. Primero punto, conceptos básicos, es
es que la colegialidad episcopal o colegio episcopal es comunidad de todos los obispos junto con el Papa que construye la constitución del colegio apostólico. Segundo concepción es primado del Papa o primado del Papa o primado. El Papa es el primero entre los obispos y ejerce su autoridad en el amor. No se trata de una imposición, sino de unos servicios. Segundo es estructura y autoridad del colegio episcopal. El primero es el Papa y los obispos forman junto una comunidad que guía la iglesia, pero el colegio episcopal no puede ejercer autoridad sin estar en comunión con el Papa. Eso sí trataba en el derecho canónico. Segundo, el Papa como vicario de Cristo posee plena, suprema y universal autoridad sobre toda la iglesia que puede ejercer libremente. O estructura último, el colegio episcopal solo puede ejercer autoridad suprema sobre la iglesia universal junto con el Papa, digo, el mismo tema porque especialmente en los concilios ecuménicos. Segundo punto es concilio, acción colegio, es que el concilio ecuménico solo se considera válido si es convocado y aprobado por el Papa. Cuando los obispos dispersos actúan colegialmente con el Papa, dicha acción solo se considera verdaderamente colegial si es aprobada o aceptada libremente por el Papa. Digo mucho, repitiendo, ¿sí? Al fin, último, iglesia, ya, sí, Miguel, iglesia Amén, local. amén. Iglesia local es iglesia universal. Es que el Papa es el principio fundamental, perpetuo y visible de unidad para todos los obispos fieles. Y cada obispo es principio y fundamental visible de unidad de su iglesia local, que es imagen y base de la iglesia universal. Últimamente, todos los obispos representan a sus iglesias locales y junto con el Papa representan a toda la iglesia vinculada de la paz y el amor, la unidad. También podemos recordar como imagen del Museo Salaberry, una área, cada territorio, eso sí, superior al Papa, eso sí, podemos entender. Último tema es infalibilidad del Papa. Infalibilidad del Papa. Es Lumen Gentium 25. Definición y origen. Primero, infalibilidad. Infalibilidad es la doctrina según la cual cuando el Papa declara oficialmente o catedral es una enseñanza sobre la fe o la moral como pastor y maestro supremo. Dicha declaración se considera libre del error. Fecha de proclamación es que fue oficialmente declarada en 1970 durante el Concilio Vaticano I por el Papa Pío no- nove- novena, nueve, si no, No, novena, no, 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 ¿no? no, Nueve, no, 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 cuatro. Ya, Pío nono. Pío no, 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 sí. Pío nono. No, 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 no. no, no, no. No. Muy bien, excelente. Contenido clave de Lumen Gentium 25 es el Papa como vicario de Cristo posee infalibilidad cuando proclama de manera definitiva una doctrina sobre la fe y la moral. Segundo es punto contenido clave, es estado declaraciones se realizan bajo la asistencia del Espíritu Santo y son válidas sin necesidad de aprobación o consentimiento de otros.
Tercero punto, el Papa no actúa como individuo privado, sino como un maestro supremo de la Iglesia Universal, él siendo en carisma de la infalibilidad. Cuarto, la infalibilidad no aplica su moral personal ni a sus declaraciones cotidianas, sino únicamente a actuar solemnes del magisterio. Quinto es, el colegio episcopal también puede ejercer la infalibilidad cuando actúa en unión con el Papa. Conclusiones que sobre la infalibilidad de Papa. Para que aplique la infalibilidad, deben cumplirse las siguientes condiciones. Primero punto, el Papa debe declarar como pastor supremo de la Iglesia Universal. Y segundo, el contenido debe tratar sobre la doctrina de la fe o moral. Tercero, la declaración es importante. La declaración debe estar en conformidad con la enseñanza tradicional de la iglesia. Cuarto, debe estar dirigida a toda la iglesia. Último, debe realizarse bajo la asistencia del Espíritu Santo. Es todo tema de hermano Pachi, de materia. Afín. Ese tema no es Bien. complicado, ¿sí? Ya. Entonces, Miguel, una pregunta. Dime. Está bien, pues, así Apache, trabajamos Apache. así trabajamos los miércoles, ¿eh? Adelante, pregunta. Miguel, si te preguntara en ese caso, ¿en qué momento los obispos pueden tener, de repente, poder supremo para definir algo? Con el Papa, cuando está en reunión con el Papa. ¿En qué tipo de reunión? Ah, bueno, Eh, en un por concilio. ejemplo, Ya, perfecto. Ujú. Jason, ¿quiere hacer alguna pregunta a alguien? Ahora sí, el que sigue. Yo, sigue miren lo que adelante, tengo. mío. Muy poco. ¡Oh! Ya, Oh, otra. ¡Oh! ya tiene su ¿Está oficio. aprobando? El oficio de los cardenal Castillos, donde, ¿cómo se dice? Como, donde permite, no, Para tu concede al ordenación. Monseñor Salaverre La que me ordenación. ordene como para el sacerdocio. Documento oficial que puedo ser ordenado como cura Ah, el no, 2 de hermano. diciembre. Pero tiene Felicitaciones, Gracias. su Ah, nombre en derecho. ¿Hay nombre? Su resolución, ¡Oh! una resolución o algo Resolución, así, ajá, algo por ahí va. permiso, es permiso, pero tiene su Ca- nombre específico. No sé cómo eso es la carta que Sí, yo me donde... acuerdo que tenía un nombre específico, en la primera ese parte de la permiso. carta, en la No, primera no línea hay. ahí debe decir No, algo. no, ¿No no, dice nada? está, pero Circular o qué peor, no será. pero ¿esa ya es para la está. ordenación presbiteral o Episcopal, obispal? episcopal. Porque Porque entonces, yo voy desde arriba, yo no me fijo en eso. los de abajo, ¿no? Oye, Es, felicitaciones, es, hermano, ¿eh? Pior se va a ordenar y te va a ordenar a ti, Jason. Felicitaciones, te felicito. Muy bien, bien. Ahora Y vamos la para va a ustedes. ordenar a Manuela también. Sí, Tiene que yo vi saber. la, Ay, sí. La primera sacerdotisa. Voy a Eso. escribir La una carta a la segunda, pues Monseñor la primera es Salaverry Ana. sobre la Fior. Yo voy a escribir una carta a la Monseñor Salaverry sobre el tema Tome de bien Puedes el escribir. examen. Para el no sobre examen de diciembre. tema Va de ordenar sacerdota. ¿O no? ¿No se puede? No, ya no, todo se ¿Ya puede. no? Hasta que no imponga las manos, todo se puede. Ah, ya, sí, cuidado, Bien, cuidado. vamos Falta a los temas, porque falta, ya, ¿no? tema 15. Bien, el tema 15, ¿me escuchan bien, no? Muy bien, entonces a mí me ha tocado el tema 15 y 16. El tema 15 habla de la doctrina cristiana, de la creación, la fe de Israel y de la iglesia primitiva, los puntos resaltantes del desarrollo doctrinal y las características teológicos sistemáticas, algo por ahí. Bien, entonces hablando de la creación, hay que hablar comenzar todo eso de los relatos bíblicos, de su significado, ¿no? Y por ejemplo, ahí tenemos dos relatos que hablan, por ejemplo, de Génesis,
En el Génesis 1, el capítulo 1, bueno, los primeros versículos, los primeros dos capítulos, mejor dicho, de 1 a 2. Ahí se presenta un relato sacerdotal que enfatiza a Dios creador de todo mediante su palabra. Dios crea el mundo mediante la palabra, ¿no? Y lo hace de manera estructurada, eh, declarando la creación como algo buena y culmina con el famoso descanso divino, ¿no? Que es el domingo, ¿no? Día del Señor. Entonces, este relato se centra en el origen del mundo, vinculándose con la fe en Yahvé como Salvador. Y otro relato que habla de la creación, pero que prácticamente sigue, ¿no? O es la continuación del primer, perdón, tengo que conectar la computadora. Que sigue, Manuela, silencio, que sigue este camino, que es el Génesis 2 a 3, capítulo 2 a 3, y ahí se narra con mayor detalle la creación del hombre, del paraíso, la entrada del pecado, no, ahí todo explicando cómo al mundo entró el mal, el pecado, destacando la historia del pecado contra Dios, al ser humano, y la insolencia humana y las amenazas de un diluvio. Y ahora, si hablamos de la creación en el Antiguo Testamento, tenemos que hablar primero, nos fijaremos en los libros sapienciales. ¿Qué libros sapienciales? Mi pregunta es, libros sapienciales, qué libros entran a los libros Tubín, sapienciales? De Anabim eso también. hablamos en los primeros capítulos, los primeros puntos. ¿Cuáles son los libros sapienciales? Sapiencia Esa es mi pregunta. Nuevo Testamento. No, los libros sapienciales ¿O qué tal? son... Ah, Sabiduría, sí, por eso, Sabías habla de la eclesiástico, creación, es que Eclesiastes, Cartas de eclesiastés, Cantares, o carta a los cantares, sí, ya, proverbios, Salmo, proverbios y porque salmos. Salmos. hebreo es Nabi. ¿Qué tuvimos? ¿Eh? La Torah, ¿qué tuve? No, 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 Torah, no compliques la vida, Manuela. No, no compliques la vida, por favor. Los Nabi, libros Nabi. sapienciales son los Salmos, Salmos. Cantar de los Los Cantares, cantares, Eclesiástico, eclesiástico y Eclesiastés, eclesiastés. Proverbios, Proverbios. Sabiduría. Son 6 libros. Esos son los libros sapienciales. Nada más, Manuela. No compliquemos la vida, cosas simples, por favor. Ya. Bien, entonces, los libros sapienciales abordan el tema de la creación y la relación con el mal. La creación y el mal, ¿no? Destacando la sabiduría, la búsqueda de comprender la creación desde la razón, desde la fe, como por ejemplo hizo Job, ¿no? Donde Dios es incomprensible y no deducible por lógica o ética. Y ahora, los textos apocalípticos como Deutero, Isaías, también los Salmos, eh, presentan la creación como un acto de esperanza, ¿no? Con la creación futura, con la resurrección, resaltando el poder creador de Dios y su acción salvífica por su creación, por la creación que hizo, ¿no? Y por ejemplo, los sabios de Israel enfrentan el reto de la razón y el mal, contrastando la fe con preguntas filosóficas, resaltando la creación como una epifanía de Dios. Y ahora, si vamos al Nuevo Testamento, que es un poco más simple, eso continúa y profundiza fe que se dio en el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento continúa profundiza lo que se dio en el Antiguo Testamento, si hablamos de la creación, ¿no? Está relacionado con la vida, con la obra de Jesús, quien es visto como un nuevo Adán y el primogénito, y cuya resurrección marca el cumplimiento del plan divino que se dio en la creación que tenemos en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús es cumplimiento de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y ahora, la vida de Jesús y su resurrección representan la culminación de la obra, de la obra de Dios en la creación. Es la culminación, ¿no?
donde une del inicio de Génesis con lo que está en el último libro, ¿no? En la obra de salvación. Y ahora, ¿cuáles son los puntos resaltantes de desarrollo de esa doctrina? Aquí podemos hablar de 5 elementos. La autoridad de Dios como pantocrátor y la distinción clara entre Dios y la creación, evitando el panteísmo. También la creación desde la nada, en latín sería creatio nihilo, donde Dios crea libremente sin condiciones previas, ¿no? Resaltando su trascendencia y libertad. Luego tenemos la actividad creadora de Dios, que no es condicionada, sino libre de requisitos, sin presupuestos, superado visiones fijistas y reduccionistas. Luego, otro elemento, otro punto. La creación es una manifestación del amor de Dios, ¿no? Del amor divino, donde Dios crea con libertad, sin coacción, y la actividad creadora es trascendente y no experimentable. Y el último elemento, el último punto que hay que resaltar, si hablamos del desarrollo doctrinal, la relación entre Dios y la creación implica que Dios camina junto con su pueblo, ¿no? Y que el tiempo del mundo es un proceso en el cual la creación progresa en historia, ¿no? Con su fin ligado a la gloria de Dios y la felicidad humana. Luego, el tema 15 también dice que hay que hablar de las características teológicos y sistemáticas de la acción de creadora de Dios. Entonces, aquí podemos hablar de la trascendencia, ¿no? Como modelo, como modo de actuación de Dios que potencia y trasciende la creación. Luego la creación de la nada desde la libertad divina sin preexistencia de materia o presupuestos y la colaboración humana como co-creadores. También la presencia de Dios en la creación y en el hombre que tiene potencia de relacionarse con Dios, ¿no? Y con la creación, las dimensiones del pecado como resultado de la finitud y libertad humana. Y también otra característica es, o la última que yo tengo acá, es la problemática del pecado original, ¿no? Que entendido no como culpa heredada, sino una condición estructural y social y la necesidad de una respuesta estricta, perdón, una respuesta activa y responsable de cada ser humano. Listo, esto es lo que tengo si hablamos de la doctrina cristiana de la creación. ¿Qué les parece? ¿Una pregunta o algo? Esperemos que no. Tengo una pregunta. Uy, me da miedo, ¿no? A ver, dime. Pior está presentada sobre el tema de la Biblia, que sabiduría, la creación Génesis, la sapiencia y el Nuevo Testamento. Pero yo no me escuchando sobre el magisterio de la creación. ¿Cuál es eso? No, nosotros aquí, espera, voy a preguntar. Solamente pregunta. Espera, porque la cerré, voy a abrir ¿cuál es la pregunta exactamente? La doctrina La Ah, doctrina cristiana de la cristiana de la creación, y ahí está, tenemos que bueno, lo que como yo lo entiendo, tenemos que fijarnos en la pregunta, no buscar otras fuentes. Entonces ahí la pregunta dice la fe de Israel, entonces tienes el Antiguo Testamento, los ah, puntos resaltantes en base mm, de la Biblia, ¿no? en la Biblia, solamente Entonces, la por eso tema yo no Biblia. entré en el magisterio. Por Ok, eso yo no entré en el magisterio, ¿no? bien, Solamente bien. me fijé en todo lo que Todos dice los temas, ¿sí? en la pregunta, ¿no? que ahí Muy entran los bien. dos relatos, ¿no, Pior? ¿Cómo? Que ahí entran los dos relatos, ¿no? El relato yavista y el relato sacerdotal. Mm, Mm, No, en eso no. A esto sí, me parece, sí, hablaba de la Génesis, ¿no? sí. mm. Y Sí. bueno, Los también ha relatos tocado el tema de Ex Nihilo, de la Es lindo. creación, que habla en Macabeos, pues, ¿no?
Ah, Ah, no, el macabeo que no va más entré, por ahí. entonces no. Ahorita el magisterio va más por ahí, ¿no? Por ese tipo científico de la Ujú. creación, pues, ¿no? Que lo La sustenta relación con en... la ciencia. Ujú. Ujú. Ahorita más se apoya en eso, pues, el magisterio. Ok, Manuela. mm, gracias. Sí, que yo pienso que, por ejemplo, en esa pregunta, y Pierre lo ha dicho muy bien, ¿no? Partir de los dos capítulos, primero el Génesis, ¿no? Sabiendo Mm, de que la cuestión, el relato yavista es un relato más antiguo, ¿no? Es un relato que se data más o menos del 900, 800 antes de Cristo, ¿no? Entonces tiene un contexto de ese campo, mientras que el sacerdotal es un relato que data más en el periodo del exilio. Entonces, los dos, como Pierre lo decía, ¿no? Siguen esa misma línea, solo que cada uno de ellos lo presenta desde un ámbito particular en torno a la ujú. misma realidad que cada uno estaba viviendo. Y parte desde ahí, ¿no? Ya después se desglosa todo lo que ya Pierre nos dijo. Mm. Muy bien. Muy bien. La pregunta muy bien. 16. La pregunta 16, aquí tengo solamente una parte de la pregunta, pero habla del pecado, el pecado original en la fe de la Iglesia y su hermenéutica en la teología contemporánea. Difícil, ¿eh? Muy bien, seguimos. Ahora, si hablamos del concepto del pecado original en la Biblia, en la tradición cristiana, tenemos que tener en cuenta que la misma Biblia no habla exactamente eh, o literalmente del pecado original. No encontraremos ni un pasaje que habla del pecado original, ¿no? Pero San Agustín interpreta palabras de San Pablo donde hablan sobre Adán y la redención de Cristo, ¿no? Ahí pelagianos, también los pelagianos sostienen que los humanos son inherentemente buenos y que el pecado no se hereda, sino que es resultado de la falta de Adán. Entonces, el pecado original ahí está, que está marcado por el pecado de los primeros padres, ¿no? Y ahora, la iglesia, siguiendo a Agustín, las ideas de pensamiento de Agustín, enfatiza que la concupiscencia como inclinación al mal no solo es sentido sexual, sino en deseos en general, ¿no? Y la exageración agustiniana respecto al pecado llevó a la visión de que el matrimonio es malo, pues implica procreación y transmisión del pecado original, ¿no? Así se entiende lo que dice prácticamente, podría decir, pensar Agustín, ¿no? Y claro, eso es un pensamiento equivocado, ¿no? Si hablamos en este sentido, ¿no? Que es transmitido, en es- sino no por la procreación. Pero también Lutero sostiene que el hombre es indigno y que la sola fe es suficiente, enfatizando la gracia y la incapacidad del hombre para salvarse por sus obras. Y Mm, como respuesta a eso, el Concilio de Trento afirma que el hombre, aunque dañado por el pecado original, recibe la gracia de Dios, sin que ello signifique que tenga mérito por sus acciones. ¿Y cuáles son las ahora interpretaciones actuales, no? La hermenéutica del pecado original actualmente? Y eso se entiende como un pecado social o estructural, no una herencia genética, sino una solidaridad en el pecado. Y algunos proponen eliminar el concepto por considerarlo no real o irrelevante, ¿no? Pero otros defienden su importancia para comprender la condición humana, que es débil, pecadora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la relación entre pecado y la gracia sigue siendo central, ¿no? Donde la abundancia de la gracia supera los pecados, supera al pecado. Y ahora, Agustín, cuando habla del pecado original en la tradición de la iglesia, dice que transmite
o Agustino transmite que el pecado original se hereda por generación a través de la concupiscencia como castigo del pecado de los primeros padres, ¿no? De Adán. Y la culpabilidad culpabilidad en el pecado original se elimina por la gracia del bautismo, pero la concupiscencia permanece, ¿no? El matrimonio es condenado por transmitir el pecado, aunque en su origen es una creación buena de Dios. También Celestio, hereje, ¿no? Dice que o argumenta que el pecado afectó solo a Adán, no a toda la humanidad. Es una herejía, ¿no? Por si acaso. Y ahora lo que Manuela quería escuchar algo de magisterio. Entonces, el magisterio de la iglesia, incluyendo el concilio de Cartago y la escolástica, afirma la transmisión por propagación y la necesidad de la gracia de Cristo por la salvación. Si hablamos del Concilio Vaticano II, hay que ver que ahí el Concilio Vaticano II no aborda directamente, o no habla directamente del pecado original, sino que presenta una visión moderna y relacional del hombre y su condición. Y ahí se introduce el concepto del pecado estructural o social, ¿no? En línea con las conferencias episcopales de Medellín y Puebla, que ven el pecado en la estructura de opresión como como una desigualdad, ¿no? Y la responsabilidad en el pecado se comete socialmente, ¿no? Y Dios es visto como capaz de perdonar y liberar del pecado. Y el documento Reconciliatio et Penitentia de 1984 enfatiza que las estructuras sociales pueden ser fuentes de pecado y que la indiferencia ante ellas es colaboración en el pecado. Ese tema del pecado original es un poco complicado, ¿no? Porque para mí no fue fácil entenderlo. Es fácil decir que ya lo tenemos y chao, pues, ¿qué problema hay, no? Pero si entramos más allá, qué hay detrás de todo eso, para mí es un poco complicado. Entonces intenté presentarlo así como pude. Espero que no me va a tocar ese tema en el examen. Eso pide a Dios Padre Todopoderoso y a nuestra Madre Santísima Virgen María. Libera del pecado. Amén. Amén. Pregunta para Manuela. ¿Eh? Manuela, te toca. Manuela, no, te voy a hacer una pregunta, Manuela. Yo pregunté, No, yo te voy a hacer una pregunta ya, dígame, del, dime, del dime. tema que acaba de dar Piotr. A ver, Es, Manuela, ya, ¿me vas a explicar qué cosa es el pecado original originante y el original originado? es importante. ¿Por qué? Eso es importante. Yo me recuerdo Ya. que Sacramento, ¿sí? Mic- Mirko, ese examen sobre este tema, pero no me recuerdo. Explícame, Jason. Eso sí El salió. pecado Sí, original es el pecado de los primeros padres, ¿no? Originado es el pecado que adquirimos durante la vida. generación, generación. Pecado personal sería llamar. Es, Mm. ok. Otra vez, explícame. Explícale, Piotr, a ver. El Vio, pecado original es el pecado que tenemos ya no por la gracia, pucha, que herejía. Por el pecado de Adán, de los primeros padres. Es el pecado original y el bautismo nos lo borra. ¿Sí? ¿Sí o no, Manuela? más o menos, ya. Sigue, sigue, Ya. adelante. Y el pecado, ¿cuál es otro? Pecado original, original, Originante es No, el no, pecado, a son los ver, pecados que cometemos no, en no, nuestra espérate, vida. te está enredando, escúchame. Pecado original originante Mm. es el que estás mencionado primero, de Adán, ¿ya? Mm. Pecado original originado es el personal. Ah, Eso.
Fácil. Mire, yo voy a explicar. Originante es Adán. Pecado originando es hombre. ¿Y por No qué sé, Ser es humano. pecado originante? ¿Qué quiere decir por- eso de pecado originante? porque el Evangelio, no, Antiguo Testamento, Génesis, Adán, Hawa, serpiente. No sé si. ¿Cuál? No sé, es Explícame. por la debilidad humana. Ahí sí. ¿Cómo, cómo, Es, cómo? es la apertura, es como el primer paso de, del sentido del pecado. Sabemos que nuestros, bueno, primeros padres en la creación fueron Adán y Eva, ¿no? La Mm, debilidad del pecado nace en Adán y Eva en su querer ser Dios, ¿sí? En su querer mm, ser ir más allá de. Y de ahí es que parte todo, ¿no? Y, por ejemplo, ayer nosotros hablábamos, para tener en cuenta el pecado original o originante, se tienen cuatro episodios importantes del Antiguo Testamento, ¿no? Ahí entra la cuestión de Adán y Eva, después viene lo de Caín y Abel, después viene lo de las Torres Gemelas, ah, no, las Torres Gemelas no, de la oh, Torre de Babel, oh, la Torre de Babel y el oh, diluvio, ¿sí? diluvio, sí. Sí, y eso es lo que lleva al pecado original originante. Y el pecado original originado, ya lo que decían los hermanos, ¿no? Mm, Que es esa cuestión ya más personal. Y mm, aquí la clave está, para uno a poder ver, entender esto, está en la explicación de San Agustín. ah, Entendiendo la explicación, porque San Agustín dice las dos fases. La primera fase, que es la mm, del pecado original originante, y la segunda fase, que, porque la que queda es la segunda. La primera es eliminada en el bautismo. Esa mm, primera fase que el pecado de Adán, que lo tenemos todo por nacimiento, ¿no? mm, Mientras que el otro ya viene por lo que Dios decía, por medio de la concupiscencia, ¿no? mm. Que hay que tener en cuenta y aclarar que la concupiscencia no es pecado. Eso es Entonces, algo, ¿no? ah, Porque muchos dicen, ah, no, la concupiscencia es pecado. No, no es pecado. ¿no es pecado? Pecado ¿Cuál es, es? el pecado es, la concupiscencia está en nosotros, ¿no? Pero depende de nosotros que caigamos en el pecado. Es el acto libre del ser humano. Mm, Creo que va por ahí, si no enrede más, ¿no? Apache, pecado Apache, Apache, Ah, Apache. pache, original, pache, pecado originado. ah, Ya, pache, ajá, gracias. ajá. Ah, patapato. Yo, porque Excelente. mi mano, yo hago así, mi mano no saca likes ni nada. Eso, nada, fecha. Prosiga, padre. Cómo hacen así, no? Manuela, así hacen Corea. Hay. No sé si vamos a ver, ¿Cómo es buscar. así o cómo es que hacen? Ahí no hay. Ah, vamos a ver. Ah, ah, no Ah, hay. pacha, pacha. Aquí no hay. Siga, Muy padre antiguo. Miguel. Ya. Adelante. Manuela, dame Eh, permiso para compartir. Sí, puede. Ahora ya. Ya. Sí, puedes. Comparta. Puede, comparte. Ya, sí se ve, ¿no? Sí, Sí, señor. sí, Ya. monseñor. Entonces el tema 100, el tema 17 me toca a mí, la teología cristiana de la gracia, desarrollo histórico, teológico y características teológicas sistemáticas. Entonces, la primera pregunta, hay que tener en cuenta que el tema de la gracia siempre va en paralelo con el tema del pecado original. Ya ahorita que vamos a ver la cuestión histórica, vamos a ver que nace a partir de Agustín y después ya lo que viene, ¿no? Entonces, eso ¿Qué sería hizo el lo perro? principal. Sopa de perro. Voy a cocinar sopa de perro. Está con hambre de comer perro hace tiempo la manda. Te regalo un perro por aquí. ¿Qué hay? Ya, entonces seguimos. Luego dice, ¿qué se entiende por la gracia? La gracia es la acción que Dios tiene, la iniciativa, ¿no? Como en los relatos, la vocación, de las vocaciones vocacionales, Dios se inclina a favor del ser humano. La gracia es aquel hecho de que es aquello que Dios le concede al hombre para poder vivir la vida plena, ¿no? La vida
divina. Luego, el pacto implica relación. No es solo la misericordia, sino también respuesta del hombre a la iniciativa divina. Eso es presentado con poder y cercanía, ¿no? En cuanto a la gracia, simplemente es aquel acontecimiento, aquel acto que dio, en donde Dios tiene la iniciativa para darle al hombre o degustar de, se podría decir, las cosas celestes, ¿no? Luego, ¿cómo se emprende la gracia en el contexto del Dios Trino? Jesús revela una relación más cercana entre Dios y el ser humano, especialmente en el marco del reino. Y el Espíritu Santo no es simplemente gracia como regalo, sino gracia en forma de persona. Es enviado por medio de Jesús y actúa en la justificación. La gracia es una relación personal, no un objeto. Entonces, como vemos aquí, la gracia es la relación, ¿no? O sea, con lo divino. Ahora, como les dije al comienzo, parte la cuestión de la gracia con San Agustín. Entonces, ¿cómo interpretó Agustín la gracia? La gracia dañada por el pecado original, Adán transmitió una herida al género humano. Entonces, aquí viene la cuestión de la gracia versus Pelagio. Agustín defendía la iniciativa divina, mientras Pelagio exageraba la libertad humana y la autosuficiencia moral, minimizando la gracia. Entonces, aquí simplemente Agustín es, como le dije al comienzo, contrapone lo que es la gracia con el pecado original, ¿no? O sea, la gracia se da gracias al pecado original que hemos tenido, ¿no? Que por la culpa de los primeros padres. Entonces, luego otro que habla también de la gracia en la historia, tenemos a Santo Tomás, que dice que hay equilibrio entre gracia y libertad. Diferenció la gracia creada presente en el hombre y la gracia increada, Dios mismo. Y luego también habla de la jerarquía implícita. Aunque buscó equilibrio, tendió a poner la gracia divina por encima de la libertad humana. Luego en la Reforma Protestante y en el Concilio de Trento, bueno, la Reforma Protestante ya sabemos que habla más o menos Lutero en cuanto a esta cuestión, ¿no? Enfatizó la sola gracia y la fe, anulando prácticamente toda acción humana. Solo gracia, solo escritura, solo Dios y ya está, ¿no? Luego Trento buscó un equilibrio entre la iniciativa de Dios y la libertad del ser humano, reafirmando que ambas son necesarias. Luego, lo que se tiene de la gracia en el enfoque mayormente es en cuanto al magisterio es esto, ¿no? O sea, lo que viene transmitido en Trento y también igual el pecado original, ¿no? Viene transmitido por Trento. Ahora, luego en el enfoque que hoy se propone, dice que es una relación, no una jerarquía, la gracia, ¿no? No se trata de si uno es más importante, sino de una relación donde cada uno cumple su función. Luego, Dios no impone su gracia, es otorgada libremente, el ser humano decide si la acoge. La justificación por la gracia es continua, no solo una respuesta al pecado, es humanizadora hacia el hombre justo. Y por último, la gracia es constante, no se da o quita, sino que está siempre presente como dinamismo de crecimiento. Es decir, que en nuestra libertad nosotros vamos diciendo sí a esta gracia y la vamos construyendo, o sea, la vamos desarrollando más, ¿no? Luego, el último, ¿dónde y cómo se transmite la gracia? En la comunidad, en los sacramentos, en el servicio, en la relación con otros. No es controladora, no ata de manos, sino que libera para actuar en favor de los demás. Entonces, simplemente eso nomás en cuanto a esta pregunta 17, la definición más o menos de la gracia, que es la iniciativa de Dios, y lo podemos encontrar en los relatos vocacionales en la Escritura. Luego, cómo se entiende en Dios unitrino la cuestión que Jesús manifiesta la cercanía de Dios, ¿no? Y luego en el Espíritu Santo que se nos da. Luego, quien comienza esta teoría o esta doctrina de la gracia es San Agustín. Luego, Santo Tomás también la refuerza. Y por último, ya queda establecido en Trento, ¿no? A raíz de la Reforma Protestante con Lutero. Entonces, el enfoque actual es precisamente que es relación, no jerarquía. Dios no impone su gracia,
y luego la justificación por la gracia, y la gracia es constante. Entonces, esto a la pregunta número 17, la teología de la gracia, desarrollo histórico teológico y características teológico sistemáticas. Miguel, Dime. ¿sabes que me dio una duda o cualquiera de los hermanos? Bueno, bien sabemos que Agustín confronta a la herejía de Pelagio, ¿cierto? Sí. Santo Tomás, ¿cómo es el caso en ese campo? ¿Él ante quién va? No, recuerda que Ahí no Santo hay herejía, Tomás, ¿cierto? exactamente no me acuerdo con quién, pero está más o menos por ahí, no me acuerdo muy bien, no me acuerdo, Sí, pero puede ser que sea, no tengo mi cuaderno tampoco. que sería la escolar. No, bueno, fue una cosa que me surgió ahorita, no lo había pensado. Sí, sí, de Agustín sí sabemos, Pero ¿no? están ahí en relación a ese tiempo también están los albigenses, pues, ¿no? Los cátaros, en Los el tiempo cátaros. de Tomás de Aquino. Y puede Mm, ser más o menos que dé respuesta a esto, pero él reforzando precisamente lo que dice San Agustín. Agustín, Ok. Y ¿no? San Por Buenaventura. eso Bueno, quiere poner un equilibrio entre gracia y libertad, pero igual siempre predomina lo que es la gracia divina por la humanidad, ¿no? Entonces está ahí más o menos esa cuestión. ujú. Gracias, hermano. Sí. ¿Sí se entendió más o menos? A nada. Ujú. Sí, 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 excelente. Ya está. Entonces sigo con el Y número creo, 18. Estoy buscando lo que Ah, y dice creo que ahí. ayuda mucho, Miguel, perdón. Diga, Padre Julio. Estoy buscando lo que es mencionado. Ah, no, creo que ayuda mucho, al menos se me hace muy buena idea esta de la de Miguel, la de hacer en forma de pregunta, ¿no? Esto también prepara, por eso es la mano derecha ahí de Monseñor. no, pues que se me ocurrió más o menos esta cuestión, porque pueden abarcar pues, ¿no? en la pregunta, porque es un contexto Sí. histórico, ¿no? Y como Ujú. les decía, son cuatro acontecimientos. Comienza con San Agustín, luego Tomás de Aquino refuerza y Trento finaliza, ¿no? O sea, pero siempre el pecado original y la gracia van unidos, siempre en relación. ¿No? Yo me acuerdo del padre Rodolfo Luna, que siempre hablaba ese detalle, ¿no? Que la gracia y el pecado original no se pueden entender por separados, sino que se entiende a partir de cómo nació también por la herejía de Pelagio, ¿no? Ya más o menos sabemos quién es Pelagio y todo eso, ¿no? Un gran intelectual, pero eh, que tenía sus cosas. Tengo una pregunta Ya, a 5 soles Julio. la respuesta. A Julio. Ah, ya, para Julio, para Julio. Se la quiere desquitar. Julio, ¿dónde está? Congela. Julio, ¿Qué pasa? Estoy buscando una respuesta. Habla. sobre el Dime. tema de San Agustín, Pelagio, Ah, de sobre, ¿qué pasa con sobre Pelagio? cuál es diferente, cuál confrontando sobre a San Agustín, Pelagio. ¿Qué cosa decía Pelagio? Mm, A ver, que recuerdo ahorita, Pelagio, él negaba la necesidad de la gracia, ¿no? Él decía que bastaba la libertad y la misma fuerza del hombre para poder obtenerla, la salvación, que no era necesario de la gracia. mm. Pero San Agustín es al contrario, Ajá, él dice que no. que es Nadón, Ujú, es algo que Dios te ofrece para que puedas salvarte. No basta la fuerza del hombre. Porque el que hombre tiene su estamos, condición herida, no te puedo decir que tiene tendencia a caer, o su misma fragilidad que tiene. Sí, mm, porque bueno, la herejía más grande en la que parte Pelagio es mm, que él va a decir que el ser humano es parecido a un ángel. Entonces, no necesita, no. Para Pelagio el ser humano es casi un ángel. Entonces, desde ahí parte toda la cuestión y por eso es que se le viene encima,
la teología agustiniana, ¿no? Bueno, Agustín y todo su campo de trabajo, ¿no? En torno a que no, que eso no es así. Prosiga, padre. Siga, siga. Seguimos entonces. Sigan, sigan. Ahora, la escatología cristiana, número 18, elementos doctrinales fundamentales. La muerte, el juicio, la purificación, el paraíso y la perdición. La perdición, lo más bonito. Entonces, ¿cómo Perdición. se entendía? Comenzamos una cuestión en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, en las raíces del cristianismo, ¿cómo se entendía y cómo entendía Israel la consumación? No hay un fin absoluto. Recuerden que recién, y si lo han visto en escatología, el primer término así explícito de resurrección lo tenemos en Macabeos, que tampoco no es una cuestión que ellos lo hayan utilizado, ¿no? Y ya el término resurrección así lo vemos también en la sabiduría, ¿no? Como lo entendemos actualmente. Dice, la vida se renueva por medio del nacimiento. En el Antiguo Testamento, la apocalíptica introduce la idea del fin. En el Nuevo Testamento, la salvación está vinculada al trato con el prójimo, especialmente las enseñanzas de Jesús y Pablo. Luego, ¿qué se afirma sobre la muerte? 4 puntos, es universal, fin del estado de viador, es consecuencia del pecado y una visión positiva según Rand. Todos los hombres mueren, la existencia humana se dirige a ella, pero puede adquirir sentido en el amor y el servicio. Con la muerte, el segundo punto, fin del estado de vigor, con la muerte cesa el tiempo de tomar decisiones. Es la caracterización definitiva de la vida. La C es consecuencia del pecado en según Romanos 5:12 y la teología paulina. Y la visión positiva, la de la muerte de Ranner, la muerte es una entrega amorosa a Dios, como lo vivió Jesucristo. Es un acto de consumación, no solo de final. Y ya, pues, eso es en cuestión de la que se afirma sobre la muerte. Luego, la siguiente pregunta, ¿cómo se entiende la resurrección? En el Nuevo Testamento no se ve como un evento futuro, sino como algo que comenzó con la experiencia pascual. Luego el reconocimiento en la experiencia. Los discípulos reconocen al resucitado por experiencias concretas. Discípulos de Maús y María también, que va al encuentro, ya como leemos en el Evangelio de Juan. No es solo inmortalidad del alma, es la resurrección del ser completo, incluyendo relaciones, identidad, corporeidad. Entonces, como dice acá también Filipenses, la carta a Filipenses, eh, el cómo no sabemos realmente, no sé, vamos a resucitar en cuerpo y alma, pero cómo exactamente va a suceder eso, no lo sabemos, ¿no? Luego Ratzinger dice, la resurrección ocurre al morir, no hay tiempo intermedio. El tiempo es terrenal. Luego es un proceso continuo. Se va muriendo y resucitando a lo largo de la vida. Unidad de alma y cuerpo. En la actualidad se valora al ser humano en su totalidad. No es dualismo, sino relación integral con Dios. Luego, ¿qué significa el juicio en la escatología? Cristo está presente, pero no juzga externamente. Es un autojuicio delante de su mirada amorosa. Un juicio como esperanza y liberación. Permite descubrir el mal y corregirlo. Es una experiencia constante, no solo del final. ¿Qué es la purificación o purgatorio? No es lugar, sino estado. No se presenta como fuego o dolor físico. Experiencia purificadora. Acompaña por la oración de los vivos. Y un vínculo relacional expresa la continuidad del amor entre vivos y difuntos. Luego, ¿cómo se concibe el paraíso? Símbolo de plenitud de vida y esperanza para todos. Símbolo de plenitud de vida, banquete, fiesta y encuentro.
y esperanza para todos, pero abierta también a la libertad humana de alejarse de la plenitud. Entonces, ahí ver esta cuestión del paraíso. ¿Qué es la perdición? Infierno, negación del amor. Es el rechazo radical del amor, tanto en esta vida como en la relación con Dios en la otra. Realidad experiencial. Puede vivirse ya aquí, como lejanía de Dios. Sí existe, pero se entiende como experiencia de no cumplimiento de la esperanza. Entonces, eso sería en cuanto a lo que son los términos, ¿no? Purgatorio, paraíso, el juicio de la escatología y todo eso, ¿no? Eso sería todo. No sé si tienen algo. Tengo pregunta. A 10 soles Jason. cada pregunta. Ah, ya, No, ya. sobre Dale, el, dale. sobre elementos doctrinales de la Biblia, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en el muerto. ¿Cuál es? ¿El muerto? Muerto. El muerto de tema de muerto en Antiguo Muerte. Testamento. ¿Cuál? ¿O la muerte? Porque El tema de muerto. muerte, ¿no? Tema de muerte en la Biblia Antiguo Testamento o budismo de la muerto. Y también Nuevo Testamento. ¿Cuál tiene elemento? Bueno, hay que empezar, esto es desde el campo escatológico, el tema de la muerte. Mm, En el Antiguo Testamento, antes del libro de Daniel y de los Macabeos, como ya lo decía Miguel, y otros textos por ahí, que son muy pocos en sí, tanto judíos, griegos, etcétera, etcétera, después de la muerte no había nada. Eso es un punto, ¿no?, a tener presente, que lo veíamos el año pasado en escatología. Ya después con Daniel y estos otros textos macabeos, se empieza a tener un sentido un poquito ya más amplio, pero en cuanto a una forma de cómo se vivía en el presente, era la acción después de la muerte, ¿no? Eso lo vamos a encontrar en el libro de Daniel. Es decir, ya empieza como una acción, un recto caminar en el presente. Esto más o menos empieza a partir del siglo I, 2, 1, antes de la era cristiana, ¿no? Y bueno, pues el sentido de la muerte en el Nuevo Testamento va a tener una relación con la pasión, muerte y resurrección de Cristo, como lo acaba de decir Miguel, ¿no? Es desde ahí que parte el sentido para nosotros los cristianos. La muerte, como lo dice el mismo Papa San Juan Pablo II y lo ratifica Ratzinger, Benedicto XVI, la muerte no es el final para el cristiano, ¿no? Sino es el paso a la vida en Cristo. Entonces, esa es como a grandes rasgos, también lo que yo puedo entender, el sentido de la muerte, ¿no? No sé si ya por ahí la pregunta, mano. Yo me recuerdo que hay escatología sobre la muerte de Antiguo Testamento. El lugar es Seúl. No es juicio de solo han muerto. La Todo, Gehenna, sí. Ujú. sí. Y luego en Nuevo Testamento han cambiado después de exilio. Eso sí cambiando. El muerto, el bien, mal es un juicio, es Hades. Eso sí, como cambiando, ¿o Pero, no? esos Porque son conceptos un poquito más paganos, ¿no? Sí, mientras que para el cristianismo ya esos conceptos no mm, tienen tanta relevancia. Para el judaísmo, de pronto sí tenía un poco un enfoque más amplio, pero para el cristianismo ya eso no es presente. Bueno, y hay que tener que quien empieza a hablar ya en el Nuevo Testamento sobre la cuestión de juicio y todo esto, creo que es San Agustín, ¿no? ¿Agustín o es Santo Tomás? Ah, tanto Tomás, Agustín, creo que Agustín es el que empieza a hablar con todo esto, por ejemplo, el purgatorio, sí, el purgatorio, estado sí, purgatorio. intermedio, ¿no? Sí, entonces, pero antes no se tenía esa relación, ¿no? Gracias. De nada, 5 soles. ¿Qué Gracias, música? muchachos. Ya la llevamos, ¿eh? Alzas. Al menos ya vamos en la mitad. Ah, bueno, sí.